Carlos, qué gozo es tener a Carlos compartiendo la palabra, un hermano que literalmente cada vez que predica nos bendice de una manera increíble, un crecimiento en su predicación y en su compromiso, que estamos como iglesia orgullosos de tener un hermano con este compromiso. Así que Carlos, gracias por tu servicio, hermano. Buen día, hermanos, bendiciones. La verdad que es un gozo estar aquí. Hoy hay más gente que la semana pasada, hoy el clima está genial, eh, es de bendición para mí y gracias al pastor y a ustedes, ¿no?, por poner su confianza en mí para poder impartirles y predicarles la palabra de Dios. Como saben, hoy vamos a terminar la segunda carta a los Corintios. Venimos viendo esta carta durante largos meses. Hoy voy a terminar con esta carta. Y recuerdo que cuando empezamos a estudiar esta carta, fui yo el que la empezó. Y ahora soy yo el que la va a terminar. Y yo no creo en las casualidades. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es soberano, que gobierna sobre todo y que tiene el control de todo. Y no es casualidad, ¿no?, que sea yo el que la termine. Y también recuerdo, hermanos, ya que mencionaron a los grupos pequeños, la bendición que es estar en un grupo pequeño. Les animamos a los que no están, que se incluyan en uno. Y recuerdo algo que estábamos viendo en el grupo pequeño, era de una sección del libro que decía que las palabras finales de una persona tienden a ser muy importantes, ¿sí? Las palabras finales que una persona puede decir tienden a ser muy importantes, porque ahí se dan instrucciones, expresan sus deseos, a veces expresan sus quejas, se manifiestan los sentimientos más profundos que hay en el corazón, y todo eso cuando uno va a dar sus últimas palabras, ¿no? Por ejemplo, les haría una pregunta a ustedes: ¿qué pasaría si están a punto de morir ustedes? ¿Qué pasaría si saben que el doctor les dijo, te quedan, no sé, unos 2 meses de vida, una semana? Ustedes, esposos, ¿qué le dirían a sus esposas? ¿Cuáles serían esas últimas palabras? O esposas, ¿qué le dirían a sus esposos? ¿Qué le dirían a sus hijos? Hijos, ¿qué le dirían a sus padres? ¿No? Es algo para ponerse a pensar. Es algo para ponerse a pensar. Y precisamente en el grupo pequeño el viernes le pedí permiso a Claudia porque ella me contó un testimonio. Todos saben que la familia Tejerín está pasando por un duelo. Su mamá falleció y ella me contó algo impresionante el día viernes, que tuvimos una reunión conjunta con otros grupos pequeños, y nos contó que ella le dijo unas últimas palabras. Ella sí tuvo la oportunidad de decirle unas últimas palabras a su mamá. Y sus últimas palabras, ¿saben cuáles fueron, hermanos? Ella estaba sentada ahí, ¿no?, con su mamá, y le dijo: mami, descansa, ya está, descansa, ma, sigue a la cruz, sigue a Jesús. Y esas fueron las últimas palabras que Claudia le pudo decir a su mamá. Algo muy conmovedor. Y cuando le hablaba también acá ahora para pedirle permiso, ¿no?, de ese testimonio que me acaba de dar, también me contó algo impresionante, que fue que no solamente ella, sino que Mauri, también antes de que fallezca su abuela, Mauri oró por ella, y a pesar de que su abuela estaba con muerte cerebral, ella pudo decir amén, hermanos. Pudo decir amén a esa oración. Y la verdad que esto es muy impresionante, ¿no? Lo que uno puede decir al final, ¿no?, hacia una persona es muy conmovedor. Por eso les pregunto a ustedes y quiero que se les grabe en su cabeza:
y quiero que lo mediten. ¿Qué es lo que dirían ustedes a alguien que ya no van a ver, a alguien al que se van a despedir? Y precisamente hago esto como introducción porque, como les dije, hoy vamos a terminar la carta y Pablo, el apóstol Pablo, también va a dar unas últimas palabras para la iglesia de los Corintios. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer, da la casualidad, es que como la hermana Claudia le dijo a su mamá, le recordó la cruz, le recordó que se trata de seguir a Cristo. Por eso es que yo lo titulé este sermón Recordando el Evangelio. El apóstol Pablo les va a hacer recordar el Evangelio a la iglesia de los Corintios. Y ahora sí, por favor, quiero que abran todas sus Biblias y me acompañen en el capítulo 12, que es donde nos quedamos la semana pasada, desde el versículo 14 hasta terminar el 13, todo el capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él. Pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan.
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mati, ¿puedes orar un favor para empezar? Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a recordar el Evangelio, hermanos. Todos sabemos, espero, ¿no?, que todos sepan lo que es el Evangelio, pero hoy vamos a recordarlo. Pablo nos va a hacer recordar a través del servicio en el Evangelio, que en el Evangelio tiene que haber arrepentimiento, que en el Evangelio es el poder de Dios el que actúa en nuestra vida y no nosotros mismos. Y también vamos a cuestionarnos si realmente somos parte del Evangelio, hermanos. El versículo 14 empieza Pablo diciendo: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deseo atesorarlo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo empieza esta sección, el versículo 14, haciendo una advertencia, diciendo que él está preparado para ir a verlos. Como saben, la iglesia de los Corintios estaban en un conflicto con Pablo, ¿no? Ya se habían arrepentido algunos hermanos, sí, pero aún en esta sección del capítulo, desde el capítulo 10 al capítulo 13, Pablo empieza a defender su ministerio, ¿no?, contra los falsos apóstoles que había. Y Pablo estaba dando una advertencia de que él iba a ir a verlos por tercera vez. Sabemos que la primera vez que él fue, para entrar en contexto, él fue y fundó la iglesia, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 18. Él fue y fundó la iglesia de Corinto. Luego, en la segunda vez que él fue avisado primero anteriormente de que algo andaba mal con la iglesia, que había muchos problemas, había muchas divisiones. Y él escribió la primera carta a los Corintios, y luego él fue por una segunda vez, que no está detallado en la Biblia. Fue una visita rápida, como dicen, y esa vez que él fue una visita triste, porque lo trataron mal, ¿no? Él regresó y de ahí escribió otra carta que tampoco no tenemos información sobre esa, pero es conocida como la carta severa hacia los Corintios. Y ahora Pablo está diciendo que iba a ir por tercera vez. Iba a ir por tercera vez a verlos. La pregunta es, ¿los corintios estarían preparados para la venida de Pablo? Como sabemos, la Biblia nos habla de advertencias. Es un libro de promesas, de bendiciones, pero también nos habla de advertencias. La Biblia nos habla de que algún día va a venir nuestro Señor Jesucristo, y la pregunta es si nosotros estamos preparados para ese momento, para el momento de su segunda venida, hermanos. Pablo entonces empieza a decir, a explicarles, a recordarles sobre el Evangelio, y empieza a decir que el primer punto es el servicio en el Evangelio. Empieza a explicarles que el servicio en el Evangelio tiene que ser un servicio desinteresado. Pablo les dice, ¿no?, que cuando va a ir a verlos por tercera vez, él no va a ser gravoso. Esa palabra gravoso significa que él no va a ser una carga para ellos. Anteriormente, en el capítulo 11, que lo vimos la semana pasada, desde versículo 8 al 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, Pablo no quería ser una carga, pero tampoco está diciendo de que está mal de que una iglesia mantenga a un pastor, a un líder.
Pablo no está diciendo eso. Pablo simplemente no quería recibir dinero, ¿no?, por parte de los corintios, porque era una iglesia muy inmadura. Y aparte habían falsos apóstoles que estaban atacándole precisamente por eso. Él dice que él no viene a buscar lo suyo, no viene a buscar el dinero de ellos, porque como se sabe, la ciudad de Corinto era una ciudad de mucho dinero, donde ahí estaba el comercio, sino que Pablo les dice, yo no vengo por su dinero, yo vengo por sus almas, yo vengo por ustedes, yo me entrego a ustedes. Entonces Pablo nos hace recordar que el servicio en el Evangelio tiene que ser desinteresado, hermanos. El servicio tiene que ser desinteresado. Luego Pablo también nos hace recordar de que el servicio en el Evangelio tiene que ser por amor. Pablo dice que él dará todo de sí por amor. Versículo 15 dice, y yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré, del todo por amor a vuestras almas, dice, aunque amándonos más, sea amado menos. El servicio en el Evangelio, hermanos, tiene que ser por amor. Yo sé que acá hay varios hermanos que sirven en la iglesia. Quiero recordarles que tienen que servir por amor a las almas, por amor a los que están aquí presentes. Y Pablo dice que a veces suele pasar que dice que él, mientras más ama, él es amado menos. Él es amado menos. Y eso me recuerda cuando todos fuimos niños alguna vez. Me acuerdo que cuando yo era niño, yo dormía muy temprano, tipo 8 de la noche, cuando cantaba Topollillo. No sé si ustedes también dormían eso, pero a esa hora todos tenían que estar durmiendo. Entonces, cuando fuimos creciendo, ya no queríamos dormir a esa hora, ¿no? Queríamos salir un poco más o estar un poco más despiertos o en las calles. Y cuando fuimos creciendo, nuestros padres nos ponen más límites, ¿no? Nos dicen cosas que no debemos hacer y muchas veces a nosotros eso nos incomodaba, nos traía cierto rencor hacia ellos. A veces yo me dormía llorando, odiando a mi mamá. La verdad es así. Es terrible, ¿no? O sea, nosotros por naturaleza somos eso. Mientras más nos quieren, nosotros más los rechazamos. Y debemos entender que si alguien nos ama, si alguien nos dice las cosas, es porque nos ama, en verdad. Quiere lo mejor para nosotros. Y de esa misma manera tenemos que entender el servicio para los demás. No tenemos que venir acá para figurar. Yo no toco la batería, la guitarra, yo no canto, yo no predico para exaltarme a mí, sino que es un servicio hacia ustedes por amor a sus almas. Pablo también nos dice que el servicio tiene que ser fiel y verdadero. En el versículo 16, Pablo usa el sarcasmo para demostrar que él es fiel. En el versículo 16 dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. Pablo está diciendo, ustedes saben que yo no he sido una carga, yo nunca he venido y les he cobrado nada. Sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Por qué dice esto Pablo de forma sarcástica? Porque él era acusado de que en verdad él sí les robaba a los corintios o tenía algún beneficio, alguna ganancia. Los falsos apóstoles de esa época le decían que él robaba de alguna u otra manera porque no podían entender que él lo hacía por amor y que lo hacía desinteresadamente, sino que él los engañaba. Por eso es que él enviaba a Tito, enviaba a otros hermanos y que cuando él iba a recolectar, ¿no?, las ofrendas para los santos en Jerusalén, él sí o sí iba a sacar algo para su bolsillo. Pero Pablo les dice que no, y les responde en el versículo 17, dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Os engañó acaso Tito? Dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Pablo dice que nunca los engañó, que él siempre fue fiel y verdadero, él nunca utilizó la mentira, y que al igual que él es fiel y verdadero, él nunca los mintió. También sus compañeros al cual él enviaba, que era en este caso Tito y el otro hermano que no se sabe cuál es el nombre, ellos también seguían sus pisadas,
las mismas pisadas de Pablo. Y se trata de eso, hermanos, de servir realmente no siendo hipócritas, ¿no? Servir por amor, como les dije anteriormente, haciéndolo por querer hacerlo, porque hay veces, no sé, que hay veces se sienten obligados a venir, no, tengo que ir a ensayar, no, tengo que hacer esto, tengo que limpiar, tengo que hacer ujier, tengo que hacer el otro. No lo hagan de esa manera, hermanos. Háganlo realmente queriéndolo hacerlo, por amor a las almas. Pablo también nos dice que el servicio en el Evangelio es para edificación de los demás. Algunos corintios pensaban que Pablo se estaba excusando por todo lo que él estaba escribiendo o lo que había escrito, pero él en realidad no se estaba excusando. En el versículo 19 nos dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Él no se estaba excusando, sino que él dice, delante de Dios y en Cristo hablamos. Él estaba poniendo a Dios como testigo de que él es un verdadero siervo fiel, que él no los engaña. Pongo delante de Dios a ustedes. ¿Y por qué lo hacía Pablo esto? Por amor, dice, por amor y para edificación vuestra. El servicio tiene que ser para edificación del hermano. Jesús mismo vino a servir y no a ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús mismo nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Vieron? Jesús es el ejemplo de que Él no vino para que lo sirvan a Él vino a servir a los demás. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús también nos dio el ejemplo cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Y la verdad que esta palabra me tocó porque recuerdo algo que pasó hace poco. Tuvimos una reunión con algunos chicos, con algunos hombres de la Iglesia de la Esperanza, por el Día del Amigo, fue un miércoles creo, martes, no me acuerdo, y también nos reunimos porque era el cumpleaños de nuestro hermano David. Fue todo genial, todo estupendo, todo maravilloso, ¿no? Estar unido entre hermanos, hasta que comimos chorizo a la pomarola, estuvo muy bueno, muy riquísimo, pero llegó un momento, hermanos, en el cual terminamos y los platos estaban ahí. Y todos se miraban unos a otros, como diciendo, ¿y ahora quién los lava? ¿No? Nadie quería lavarlos, porque nadie se ofreció a lavarlos. Es la verdad, y es lamentable. Es lamentable, la verdad. O sea, éramos tantos, y vimos ahí, entonces... Yo recordé entonces este pasaje donde cuando Jesús mismo dio el ejemplo, hermanos, de servir a los demás. Y bueno, espero que a la próxima que haya algo así nos ofrezcamos, ¿no? Como hermanos, sirviendo, que el Evangelio es parte de eso, es el servicio hacia los demás, hacia los hermanos. Y bueno, pasando después Pablo... Luego de explicar de que en el Evangelio es servir a los demás desinteresadamente por amor, siendo leales, siendo verdaderos y para la edificación de los demás, Pablo también ahora nos llama al arrepentimiento. Pablo nos empieza a hablar y a recordar que parte del Evangelio también es el arrepentimiento en nuestras vidas. Pablo, en el versículo 20, el apóstol Pablo muestra su preocupación y temor de que cuando llegue no los halle tal como él quiere, dice. En el versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes,
que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Pablo muestra esa preocupación. ¿Por qué? Porque él tenía ese temor de que llegara y los encuentra a los corintios de la misma manera, en esa larga lista de pecados que hemos visto, ¿no? Que sigan ellos en su pecado, que sigan viviendo sin arrepentimiento, hermanos. Pablo tenía ese temor porque Pablo sabía que si los corintios no se arrepentían de su vida, significaba que no eran cristianos de verdad, que simplemente no lo eran, se estaban engañando a ellos mismos. Y Pablo dice que, ¿sabes? Nosotros sabemos, hermanos, a dónde van la gente que no se arrepiente de sus pecados. Esto es una parte muy dura, se podría decir. En las iglesias no se predica sobre el arrepentimiento, no se predica sobre el pecado y no se predica sobre el infierno tampoco. Pero sabemos nosotros, hermanos, que las personas que mueren en sus delitos y pecados se van a ir directamente al infierno. Por eso es que nosotros tenemos que predicar también sobre el arrepentimiento de pecados. Y Pablo lo sabía tan bien que él dice que en el versículo 21, que él tenía miedo y quizás tenga que llorar, dice, llorar por aquellos que no se han arrepentido, porque Pablo en verdad amaba a los corintios, él los amaba. Y eso me recuerda también al lamento de nuestro Señor Jesucristo que hizo por su pueblo, por Jerusalén. En Mateo 27:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Uno cuando lee este mensaje tiene que ver el dolor con el cual Jesús lo dijo. Jesús sentía ese dolor de que su propio pueblo mataba a los profetas, apedreaba a los profetas, a los que eran enviados, ¿no? En el nombre del Señor. Y él muchas veces quiso juntarlos, ¿no? Como la gallina junta con sus polluelos, pero ellos no querían, dice, no querían arrepentirse de sus pecados, querían seguir viviendo esa vida inmoral. Esta semana también vi en Facebook algo que quería compartirles de una cita de Spurgeon que dice: pero no me carga, ahí está. No hay nada que pueda causar mayor daño a la iglesia y anular con tanta eficacia los músculos de su fuerza como la falta de santidad de sus miembros. No hay nada, hermanos, que pueda hacer más daño a la iglesia que la falta de santidad, de no vivir en santidad, de seguir e insistir en nuestro pecado. Por eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Parte del Evangelio es eso, es arrepentirnos todos los días. Y ahora les voy a dar una pequeña explicación sobre qué es el arrepentimiento, hermanos. Según Jacob Bock, que es un libro que me prestó Vero, gracias, del poder del Evangelio, dice que el arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. O sea que ves al pecado como Dios lo ve, en sobremanera pecaminoso. Arrepentimiento es esto, cambio en nuestra forma de pensar. Ves al pecado como algo horrible, como algo asqueroso. Y nosotros debemos ver al pecado de esa manera. El arrepentimiento también es un cambio de actitud, no solamente es un cambio de mente, sino que es un cambio de actitud en el que está incluidas nuestras emociones. Te sientes triste por haber pecado contra un Dios santo y tienes realmente ese deseo sincero de cambiar y hacer las paces con Dios. O sea, tampoco no es solamente algo intelectual, sino es algo emocional.
Y el arrepentimiento también es un cambio en nuestra forma de actuar hacia Dios y hacia el pecado. Porque de nada sirve de que quede acá, de que quede acá, y no actuemos, que no hagamos algo por el pecado. Nosotros tenemos que alejarnos. Primero reconocer nuestro pecado y luego alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Eso es lo que realmente es el arrepentimiento, hermanos. La vez pasada me acuerdo que también prediqué y les voy a explicar ahora lo que no es un arrepentimiento. Prediqué y me acuerdo cuando estaba con el yeso y cuando terminó se me acercó un hermano y yo estaba hablando sobre que no venían, creo, al culto de oración los miércoles. Y este hermano vino y me dijo, che, Carlos, tenés razón, yo los miércoles no tengo nada que hacer. Tenés razón, voy a venir el miércoles. Y yo dije, wow, te espero el miércoles entonces, hermano. Y llegó el miércoles y lamentablemente no vino. No vino. Y ustedes saben, hermanos, él tenía tiempo. Él mismo dijo por su propia boca, yo no tengo nada que hacer. Y uno sabe que la Biblia dice que al que puede hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces eso es lo que no es un arrepentimiento. Ahí hubo un remordimiento, sí, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Así que, hermanos, les voy a decir algo que fue dicho a través de los siglos por los profetas, por Juan el Bautista, por el mismo Jesús. Arrepiéntanse, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Nosotros, el hecho de ser cristianos no significa que ya no tenemos por qué arrepentirnos. No, sí, tenemos que arrepentirnos todos los días por nuestros pecados. Luego de hablar sobre el arrepentimiento, Pablo nos va a decir que el poder de Dios también es parte del Evangelio. No podemos arrepentirnos si Dios no obra en nuestra vida, no obra en nuestro ser. Pablo, ya pasamos al capítulo 13. Pablo sigue haciendo hincapié de que iba a ir a visitarlos. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente, dice. Estaba haciendo otra vez el hincapié a la advertencia de que él iba a ir y que él cuando iba a venir y quería resolver los conflictos por medio de testigos, como está escrito en Deuteronomio 19:15, ¿no? Que por medio de 2 o 3 testigos se arregle todo el asunto. Y Pablo estaba diciendo que esta tercera vez que iba a venir, él ya no iba a ser indulgente. Indulgente significa compasivo, que esta vez ya no iba a ser compasivo, sino que iba a hacer uso de su autoridad. Y eso es lo que el apóstol no quería hacer con ellos. Y nosotros también debemos saber, hermanos, que cuando venga Jesús por segunda vez, ahí ya no va a haber oportunidad de arrepentirnos, ya está. Debemos tomar la decisión ahora. Entonces Pablo le dice en el versículo 3, los corintios buscaban una prueba de que realmente Pablo era un apóstol de Jesucristo. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Los corintios tenían dudas, querían pruebas de Pablo, querían, una especie de poder, algo súper milagroso, porque no veían en él la elocuencia, ¿no? La elocuencia necesaria para ser un apóstol. Y también su presencia, su apariencia personal tampoco no era wow, ¿no? Como los superapóstoles que se mencionaba anteriormente. Y Pablo le dice que Dios, que es el poder de Dios realmente, que Dios no es débil en ellos, sino que es poderoso en ellos. Y acá vamos a hablar sobre el poder de Dios en el Evangelio, hermanos,
Pablo aparentemente parecía una persona débil, pero él realmente era poderoso en Dios y que todo se debe al poder de Dios. Por eso que Pablo dice que no es débil en ellos, sino poderoso en Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo se debe al poder de Dios. Si hoy tú estás ahí sentado escuchándome, es gracias al poder de Dios. Si yo estoy acá predicando ahora la palabra de Dios, es por el poder de Dios. Es Dios el que tiene el poder para cambiar a las personas. En el versículo 4 vemos que el poder de Dios está en la cruz. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. El poder de Dios, hermanos, está en la cruz. Está en la cruz. Aunque para algunos parezca debilidad, ¿no? Como vimos anteriormente, para algunos era algo absurdo que Dios viniera, se hiciera hombre y muriera en una cruz. Es más, para los propios fariseos de esa época, cuando lo vieron a Jesús crucificado, ¿qué le dijeron? Si eres el Hijo de Dios, bájate. Bájate y te creo. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Pero ellos no se daban cuenta que realmente el poder de Dios estaba ahí. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder de Dios está en la cruz, hermanos. El poder de Dios está en la cruz. Él vino a morir por nuestros pecados. Esa fue la misión. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí es donde Cristo realmente triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. Ahí es donde Él obtuvo la victoria. Ahí es donde nosotros somos perdonados, somos justificados, somos redimidos en la cruz, hermanos. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Y por eso es que Pablo no se avergonzaba de ir y predicar, porque ahí estaba el poder de Dios, en la cruz, para todo aquel que cree. Pablo actuaba en aparente debilidad, como lo hizo Cristo, como murió Cristo en aparente debilidad, pero en realidad vivía y hacía todas las cosas por el poder de Dios para con los corintios. Él no actuaba por su propia fuerza. Pablo hacía todas las cosas en Dios, por el poder de Dios. Y siempre hay que recordar eso, que parte del Evangelio es el poder de Dios. Me acuerdo cuando Fer me dijo para hacer este sermón y leí el pasaje que estamos estudiando y la verdad que no se me ocurría nada. Y dije, Dios, ayúdame, ayúdame porque no sé, no se me ocurre nada. ¿Qué voy a predicar el domingo? Y estuve así meditando toda la semana y estaba estudiando también un libro que me dio Juli, que creo que no vino, sobre predicación expositiva de Sugel Michelén, y hay una parte donde dice que debemos depender completamente de Dios, que el sermón se arma de rodillas, humillados ante Él, para que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Y ahí es donde descubro yo el poder de Dios. Dios me dio la sabiduría, me dio la inteligencia para poder desarrollar lo que ahora estamos escuchando. Entonces, habiendo entendido esto, hermanos, habiendo hablado hasta aquí sobre recordando el Evangelio, hemos hablado sobre el servicio,
hemos hablado sobre el arrepentimiento genuino y diario que nosotros debemos tener y sobre el poder de Dios. Entonces, es parte de eso del Evangelio. Y ahora como cuarto punto viene una pregunta para ustedes, ya que hemos entendido esto. ¿Somos parte del Evangelio, hermanos? ¿Crees que eres parte del Evangelio? O dicho de otra manera, ¿eres cristiano de verdad? ¿En verdad te consideras un cristiano? ¿Alguien que ha sido redimido? ¿Alguien que ha sido salvado? Pablo dice que nos deberíamos examinar. Pablo les dice a los Corintios en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo nos dice, examínense. Pablo dice, examínense si están en la fe. Si Jesucristo realmente es tu Señor y tu Salvador. Hay que examinarnos, hermanos, si estamos en la fe. A menos que sean reprobados, dice Pablo. Si ustedes están reprobados, entonces no son de Jesucristo. Muchos dicen hoy en día, o piensan hoy en día, que ser cristiano simplemente porque vienen a la iglesia o porque viven una vida moral correcta. Y es parte, sí, es parte de ser cristiano, pero ser cristiano va mucho más allá, es algo más profundo. Ser cristiano significa ser obediente a las enseñanzas de Jesucristo, significa negarnos a nosotros mismos, significa tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Cristo, seguir las pisadas de nuestro Señor. Ser cristianos, hermanos, significa reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Versículo 6 dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice Pablo a los Corintios. Eso es lo que significa ser un verdadero cristiano, reconocer quién es un miembro de Dios, tener ese discernimiento de quién es. Porque como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo dio todas las pruebas posibles. Ser cristiano, hermano, significa orar por los demás a pesar de las críticas que se nos hacen. Versículo 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Pablo oraba por los corintios a pesar de las críticas, porque ellos, Pablo dice, ¿no? Rogamos para que ustedes para que no hagan cosas malas. ¿Y qué importa si eso aparentemente pareciera que nosotros estamos reprobados? ¿No? Entonces, eso es lo que significa ser un cristiano, que a pesar de la crítica, a pesar de lo que nos digan, nosotros tenemos que orar por los demás, por los hermanos y aún por nuestros enemigos, como lo dijo Jesús. Ser cristiano significa no hacer nada en contra de la verdad, sino estar a favor de ella. Versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo hacía todo conforme a lo que había escuchado de parte del Evangelio. Jesús mismo le enseñó, él no iba en contra de la verdad, él no mentía, él era fiel a la palabra de Dios. Nosotros no hacemos nada en contra de la verdad, hermanos. Nosotros estamos aquí predicando la palabra y realmente algún día vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, tanto el pastor y todos los que se paran acá, por las herejías, si es que las decimos. Y la verdad que tenemos que tener miedo a ese momento, ¿no? Y por eso es que nosotros no venimos a confundirlos, no venimos a hablar sobre prosperidad, no venimos a decirles promesas que no están escritas en la Biblia, sino venimos a hablar la verdad.
la verdad de Jesucristo. Ser cristiano significa gozarnos en nuestra aparente debilidad, sabiendo que mientras somos débiles, entonces somos fuertes, ¿no? Eso lo vimos y Mati lo dijo. Debemos gozarnos en nuestra aparente debilidad, porque es así como actuó Jesús, en aparente debilidad, orando y siendo pacientes por la perfección de las personas inmaduras. El versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que nosotros seamos débiles y vosotros estáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo dice, nos gozamos de que nosotros seamos débiles de una forma sarcástica, obviamente, ¿no? Porque los corintios pensaban que ellos estaban bien, que ellos eran fuertes, que estaban bien espiritualmente, pero no era así. Y por eso Pablo le dice, y oramos por vuestra perfección, porque eso era un pensamiento inmaduro de su parte, ¿no? En principio, no reconocer que Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Pero él se goza en esa debilidad, porque ahí es donde realmente somos fuertes, en nuestras debilidades. Y ser cristiano, hermano, significa no abusar de nuestra autoridad impuesta por Dios para no destruir a nuestros hermanos, sino para su edificación. Versículo 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo no quería usar su autoridad, no quería ser severo con ellos, por eso es que él les escribe esta carta, porque él no quería abusar de esa autoridad, como vimos meses anteriores, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica, hermanos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Pablo tenía todo el conocimiento que Dios le había dado y él no quería abusar, y muchas veces nosotros podemos caer en ese error, ¿no? Los que se paran acá, de abusar de nuestro conocimiento y de atropellar a las personas con nuestra teología, cuando lo más importante es el amor. Pablo por eso es que les escribió antes de ir, advirtiéndoles que él ya estaba preparado para ir a visitarlos. Entonces, hermano, como ya vimos qué es lo que significa ser un cristiano de verdad, ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Crees que eres parte del Evangelio? ¿Crees que eres un cristiano de verdad? ¿Crees que has nacido de nuevo? Si no lo crees, bueno, te invito a que veas el punto número 2 y arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ven a Cristo. Y en conclusión, como último punto, Pablo nos dice, por lo demás. ¿Qué significa esa palabra por lo demás en el versículo 11? Por lo demás significa que si has entendido todo lo que hemos venido hablando hasta ahora sobre qué es el Evangelio realmente, y espero que hayan recordado, porque ese es el fin, ese es el título, recordando el Evangelio, de que en el Evangelio existe el servicio, el arrepentimiento, que está el poder de Dios en nuestra vida y no nosotros. Si has entendido todo eso, hermano, entonces ahora Pablo nos dice, gózate. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Tener gozo en nuestras vidas. Gocémonos de que realmente somos salvos, que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino dice perfeccionaos. Esto quiere decir, vivamos en santidad, sigamos creciendo en santidad. Consolaos, consuelen a las personas que aún no han entendido o que están pasando por tribulación o están pasando por un mal momento. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, dice Pablo. ¿Por qué les dice esto? Porque lo que pasaba en la iglesia de los Corintios es que habían divisiones, habían peleas, conflictos. Y no debe ser así, hermano. Nosotros debemos ser unidos, ser de un mismo sentir y vivir en paz unos con otros. Y acá viene la promesa del apóstol, que es de parte de Dios para nosotros,
Dice que si nosotros hacemos todo eso, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y de amor estará en nuestras vidas, hermanos. Pablo también dice, saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. El COVID sigue ahí, no dije que el COVID sigue ahí, la enfermedad sigue ahí, pero debemos saludarnos, como dice la palabra, con un beso santo. La mayoría de acá no tiene barbijo, así que no creo que tengan problemas en saludar, y es algo hermoso, es algo que la cultura argentina tiene, porque en Perú, yo soy peruano, no se da eso, o sea, entre hombre y mujer sí se pueden saludar, ¿no? Con un besito, pero entre hombres es muy raro. No. Jamás. Es como que si yo vaya a Perú y le saluda a alguien así, enseguida me van a tirar la cara, ¿no? Así que, hermanos, pero veo que esto también era una costumbre en los Corintios, así que hagámoslo, hermanos, no solamente con un beso, sino con un fuerte abrazo, que es muy confortante para nuestra vida. Pablo nos anima, saludaos con ósculo santo, olvídense ya de la manito, el codito, no, olvídense de eso, abracémonos, besémonos. Espero que hayan entendido, hermanos, espero que hayan recordado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, hermanos, les dejo con esta cita y quiero que todos me respondan con un amén, los que hayan entendido. Y dice así, el apóstol Pablo se despide a los Corintios diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos, hermano.